Shalom, shalom, que significa paz para todos ustedes, hermanos y hermanas. Y antes de comenzar, como siempre, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza, dominio y crédito a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rakakwadash. Sí, porque estas lecciones que nosotros hacemos, estas cartas modernas que enviamos a las diferentes iglesias alrededor del mundo, vienen por el poder e inspiración de Yahweh Bahasham Yahushai. Nosotros leemos las escrituras y somos inspirados por el Espíritu del Señor para hacer estos videos que ustedes, hermanos y hermanas creyentes en el Señor, escuchan. ¿Ok? Y también doble honores para los apóstoles, ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, quienes nos han instruido bien en la sólida y sana doctrina. Igual, como está escrito, el Señor prometió que Él iba a levantar a maestros, a pastores conforme a su corazón. Estaba prometido para la nación de Israel, a la elección, a los predestinados a salvación, ser alimentados y ser cuidados como un rebaño. ¿Ok? ¿Y qué es lo que le dijo nuestro Señor Yahushai a los discípulos? Hey, si ustedes me aman, especialmente está escrito que le dijo a Pedro, pero esto es para todos nosotros. Hey, si me aman, alimenten a mis ovejas. Ese alimento espiritual, estas palabras que sanan tu espíritu, que es como un río de agua viva para esa resequedad de espíritu en la que nuestra gente está viviendo hoy en día. Y a nosotros, poquito por poquito, el Señor nos ha refrescado con su palabra. ¿Ok? Y básicamente fui inspirado mientras estaba escuchando el video de un hermano y quisiera hacer una respuesta en este tema que estaba tocando el hermano, de cómo es que el Señor utiliza diferentes nombres para llamar a aquel territorio que hoy en día se conoce como los Estados Unidos de América. ¿Ok? Aquel lugar al que nuestra gente está dispuesta a incluso perder y sacrificar su propia vida con tal de vivir bajo su sombra. Porque tú miras lo que estos llamados migrantes hacen por llegar a aquella tierra y están dispuestos a viajar por los lugares más peligrosos como la selva del Darién, creo que se llama, cruzar por México, subirse a los diferentes trenes controlados por los diferentes cabecillas del crimen organizado e infinidad de cosas, y todo con el propósito de llegar a vivir bajo la sombra de Egipto. Y para eso quiero traer esta primera escritura. ¿Ok? Porque básicamente este es el tema. Dice, déjame agarrar la versión que me parece que puede ser mejor. Esto es Isaías capítulo 30 y versículo 1. Dice, ¿qué aflicción? ¿Qué aflicción? Son sufrimientos, dolores, todo lo que tú puedas imaginar que le puede pasar a un hombre que le cause dolor y angustia. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. ¿Quiénes son los hijos del Señor? La nación de Israel, los descendientes de Jacob. El Señor nos escogió para hacerle su pueblo. Y hoy en día nuestra nación no es reconocida ante el mundo como antes éramos llamados Yasharala, los príncipes de Dios, los verdaderos israelitas, sino que nos llaman indígenas, negros, indios, nativos, americanos,
latinos, todos ustedes son descendientes por carne y sangre de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Dice, pues, ¿qué aflicción les espera a ustedes, hijos rebeldes? Dice el Señor, ustedes hacen planes contrarios a los míos. Y nuestra gente no está prestando atención en qué tiempo se está viviendo. Nuestra gente no anda considerando que nuestro Señor, nuestro Rey, está pronto a regresar. ¿Qué dijo Él cuando fue resucitado al tercer día después de ser crucificado en una cruz? Él dijo que Él iba a regresar, man. ¿Qué dijeron los ángeles cuando Yahushua fue básicamente llevado en un carruaje celestial, a lo que nuestra gente le llama hoy un ovni? ¿Qué dijo el ángel a los discípulos? Hey, así como lo fueron que se fue, de esa misma manera Él va a regresar en uno de esos carros de guerra que tú acabas de ver. Porque cuando lees ese verso en el libro de Hechos, básicamente lo que tú lees es que el Señor fue a lo que le llaman abducido. Hubo una adopción. El Señor fue básicamente levantado por un platillo volador, por un llamado ovni, así como te lo pintan en películas y series y caricaturas. Dice, y hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. Y estas alianzas que nuestra gente hoy en día ha hecho, ha sido con estos gobiernos que no gobiernan conforme a los mandamientos de Yahweh Ba'ash y Yahushua. Nuestra gente ha adoptado las costumbres que estos gobiernos algún día en el tiempo pasado fueron impuestos a nosotros por medio de violencia. Y no me vengan con que no, el gobierno es puesto por la gente. Democracia. No, man. Nuestra gente, antes de que vinieran estos conquistadores, estaban viviendo con otro tipo de reglas, con otro tipo de cuidado de la naturaleza, de comercio. La manera de hacer agricultura era algo completamente diferente a cómo se vive hoy en día, a lo que le llaman el mundo occidental. Y nuestra gente ha adoptado esas costumbres. Y nosotros tenemos que conducirnos en este sistema como está establecido. Vivimos en una casa de esclavitud que es clave para esta lección, pero hemos cambiado nuestras maneras. Ya no vamos a los lugares donde íbamos, ya no hacemos las mismas actividades que antes hacíamos. Antes, si nos parecía algo que no afectaba a nadie y que era algo común en la sociedad moderna, nosotros ahora lo dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque ahora estamos empezando a ser gobernados, estamos empezando a vivir a las maneras de nuestro Señor Yahweh Ba'ash y Yahushua, a las maneras de Israel. Por eso el Señor dijo esto. ¿Ok? Porque mucha gente no entiende por qué es que nosotros actuamos como actuamos hoy. Tenemos una dieta, guardamos el sábado. ¿Por qué Él actúa así? ¿Quién te dijo que hicieras eso? ¿O qué sentido tiene que no tengas sexo ese día? Es porque ellos no entienden las leyes que el Señor nos dio. ¿Ok? Por eso dice Jeremías 6 y 16, el Señor les dio el mejor consejo. Y esto es hermoso como lo dice. El Señor nos dio un buen, dice, el mejor consejo. Que es que pregunten dónde está el buen camino. Y es hermoso porque nunca había leído esta escritura en esta versión. Básicamente es esta escritura, una de las
clásicas y básicas que tienes que tener en tu baúl de joyas espirituales, de volver a las sendas antiguas, pero nunca lo había leído como lo dice en esta versión, que dice: pregunten dónde está el buen camino, las instrucciones justas en las que antes se orientaban. ¿Ok? Otra versión dice: pregunten por los senderos antiguos, pregunten por la senda antigua. Y Yahawashi dijo que Él es el camino. Yahawashi es... Si tú empiezas una relación con Yahawashi, si tú empiezas a seguir sus pasos, mirar cómo Él se comportaba, si tú empiezas a conocer de Él, conocer más y más del Señor y parecerte a Él, como cuando tú miras a alguien que admiras, tú vas a empezar a imitarlo, vas a empezar a decir: oh, pues yo me quiero mover como Él. Entonces, Yahawashi, Él fue perfecto en obediencia al Padre. Entonces, básicamente, el punto aquí es ser obediente al Padre, así como nuestro Señor Yahawashi lo fue. Ahora, si tú dices: ¿y cómo le hago para ser obediente al Padre? Pues entonces conoce a aquel que lo fue al 100%. Y dice: y las instrucciones justas en las que antes se orientaban, y vuelvan a vivir conforme a ellas. ¿Ok? Las maneras de nuestros padres, en el caso, por ejemplo, de mis padres, ellos son católicos. Y al fin del día, ellos nunca me impusieron ningún tipo de religión. Ellos nunca me obligaban a ir a la iglesia, nunca me dijeron leer la Biblia. Básicamente ellos no me orientaron en ese sentido. Pero tú vas a la calle y muchos se dejan llevar por lo que el barrio y la calle te enseña. Muchos se dejan llevar por padres que piensan que el estudio de las ciencias modernas, como es más que heliocentrismo, que el sol es el centro del universo y que los planetas giran alrededor de él, eso es contrario de la Biblia. La evolución, que el hombre viene del mono, ellos van a decir: oh, esto es ciencia, esto es sabiduría. Eso es pura paja, man, es pura mentira. Así no funciona la creación. Pero si tú comienzas a estudiar en esta verdad, cuando tú empiezas a educarte en la Biblia, hasta vas a entender cómo es que el Señor creó. Génesis 1. Génesis 1 es un libro donde te explica cómo es que el Señor y los Alahayam, los ángeles, básicamente manipularon los elementos que encuentras en la tabla periódica, que estaban dispersos en un estado elemental, y formaron todo lo que tus ojos ven y aún lo que no ven. Eso es conocimiento, sabiduría y ciencia. Pero nuestra gente, como leímos en Isaías, nuestra gente no le interesa esa educación, sino que hacen planes contrarios a los míos y hacen alianzas dirigidas que no son dirigidas por el Espíritu, perdón. Y dice: y de esta forma aumentan sus pecados. Sí, porque básicamente lo que el Señor está diciendo es que nuestra gente ha hecho alianza con estos gobiernos que viven a las maneras del autoproclamado hombre blanco. ¿Por qué? Porque ¿quién nos conquistó? Los españoles, que son ¿qué? Los mismos que los ingleses, que son ¿qué? Los mismos que los portugueses. El autoproclamado hombre blanco. ¿Ok? Y como siempre he dicho, ellos nunca han ido aquí. Y estas escuelas hoy en día, esta educación a los niños hoy en día, yo he escuchado hermanos que allá en Babilonia, en Estados Unidos,
Un niño de 8 años, 10 años, él puede tomar la decisión sin consultárselo a los padres. Ni siquiera le tienen que pedir permiso al padre para que lo transformen a niña, cortándole el rabo. ¿Qué tipo de educación es esa, man? Y nuestra gente, algunos sí protestan, pero algunos lo ven como que ya estamos en el siglo, en el nuevo siglo. A este punto, uno pararse firme por las cosas antiguas, te ven como si fueras un villano, un maldito, un anticuado, Man. Y nosotros somos anticuados y inadaptados a este sistema. Nosotros no vivimos conforme a las maneras de este mundo, man. Porque, muchos escuchan de que del mundo y el mundo y el mundo y no entienden. Muchos cristianos hablan de que el mundo también, el mundo. Pero cuando tú miras la manera en que se comportan, ellos siguen viviendo exactamente de la misma manera que lo que ellos dicen que el mundo. Viven de las maneras de tu conquistador Esaú Edom, man. Adoran el Dios que Él te dio. Adoran Ellos no te dieron el hebreo. Ellos no te dijeron, pues tu Señor se llama Yahweh porque tú eras un hebreo y tú hablabas esta lengua. No, llámalo Jesús o Jesus Christ y se parece a mí. Ese es el Dios que tú vas a adorar. Y nuestra gente lo aceptó. ¿Ok? Pero regresando a Jeremías 6 y 16, dice, y vuelvan a vivir conforme a las instrucciones antiguas, y verán lo bien que se sentirán por ello. Pero responden, no estamos bien así. Déjame, le doy el énfasis con el que está escrito aquí. El Señor dice, ya verán lo bien que se sentirán por ello, por caminar a las maneras antiguas, las que nos orientaban cuando éramos conscientes de nuestro pacto con el Señor. Pero ellos dicen, no, estamos bien así, estamos cómodos en estas maneras. No, Señor, no, Padre, no, mi Dios, no necesito tus maneras, no necesito tus consejos, no necesito tus instrucciones. Ese es el modo maldito que nuestra gente tiene hoy en día, man. Ahí estamos en la calle hablándoles de Yahweh Ba'ashin Habushai, tomándonos el tiempo de explicarles, desglosarles los nombres, entrar al alfabeto, estudiar historia. ¿Todo para qué? Para llamarlos de regreso a la casa del Señor. El Señor tiene maestros en la calle, tiene profetas en el internet, para que tú puedas encontrar el camino. Como está esa parábola, inviten a todos los que puedan a la boda, invítenlos. A todos los que pasan, nos escuchan. No es como que alguien se acerque y le decimos, tú no eres un israelita porque te miras con ojos azules, lárgate de aquí. No, man, a todos se les habla el mismo mensaje y ya podemos mirar su espíritu. ¿Ok? Pero ¿qué dicen? No, estamos bien así, yo no soy un israelita, no me interesa, y si soy, eso era antes, a mí no me interesa lo que tú digas, porque Jesucristo, ahí viene su falsa y maldita alianza, porque Jesucristo ya me salvó en el año 2008 cuando lo acepté en mi corazón y los mandamientos eran en el Antiguo Testamento, ya no importa. Esa es la mentalidad de nuestra gente. Jesucristo básicamente es el haz lo que quieras, el principio del satanismo. Pero regresando aquí a Isaías 30 y versículo 2 dice, pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Y básicamente esto es lo que estamos viendo que nuestra gente está haciendo. Va a la ciudad espiritualmente llamada Egipto
Ni siquiera tienes que pensar ahorita en el Egipto antiguo. Imagina nada más ahorita cuál es el estilo de vida de un llamado negro, latino e indígena en Estados Unidos de América. Nuestra gente va allá a barrer pisos, a trapear, a cocinar, de jardineros en la construcción, los trabajos más jodidos. Y no creas que es como antes, que tú te ibas y te hacías una feria y camionetas. Te tienes que matar trabajando horas y horas y horas y romperte el lomo. Quizás por años para obtener una camionetita, para obtener una casa más o menos decente. Nuestra gente no va a ir realmente a triunfar. Va a romperse el lomo por algo que te pueden quitar rapidito y fácil en cuanto falles un poquito con tu crédito. Porque allá todo es a crédito, man. Allá todo es a crédito. Nada te pertenece, todo es prestado y sigue trabajando. Entonces, esa es la situación. Ahora, tienes que conocer obviamente lo que sucedió en Egipto para que tú puedas juntar las dos situaciones y decir, ok, esto es una referencia. Y aparte, aquí dice, hay de los que fueron a Egipto en busca de ayuda sin consultarme. Y en el tiempo antiguo, cuando Israel fue por ayuda a Egipto, el Señor tenía el plan de que José, uno de los hijos de Jacob, fuera vendido a Egipto como esclavo para que cuando los israelitas llegaran fueran bien recibidos, porque José se ganó un buen puesto en Egipto. Entonces el Señor, Él planeó eso para que su pueblo pudiera llegar y ser recibido. Pero luego, ¿qué pasó? Murió ese faraón y luego se perdió ese respeto por la familia de José. Entonces podríamos decir que en el Egipto antiguo los israelitas fueron orillados por el Señor para ir a aquel lugar. Y luego, ¿qué pasó? Hay esclavitud. Pero en esta ocasión tú puedes vivir en tu país, quizás hasta una vida no de lujos, no de tener camionetones y de comprarte ropa de marca y cara, pero tú puedes vivir quizás mejor en tu país con más paz que yendo a Slakia, yendo a Babilonia. Ahora, yo sé que hay muchos países con extrema pobreza aquí en lo que le llaman Latinoamérica, pero tú puedes terminar viviendo en las calles como un homeless allá en Babilonia, man. Y en vez de buscar al Señor para que te bendiga y te proteja y te ayude con tu negocio, tu trabajo, no. Lo primero que tienes que hacer para salvar tu vida y para que te vaya bien, pues me voy a aventar la travesía de irme caminando hasta el otro lado del continente. Esa es la pinche mente loca de nuestra gente. Son capaces de caminar distancias de un lado del continente al otro solamente para llegar a lavar platos. ¿No era más fácil o no hubiera sido mejor simplemente arrepentirte y buscar la ayuda de tu Dios? ¿Qué va a decir? No, man, yo prefiero irme a Estados Unidos caminando y quizás en el camino me violen a mi hija, maten a mi mujer, me violen a mí, pero voy a llegar a Nueva York a barrer y a lavar platos. Esa es mi meta. Siendo que la paz, las bendiciones, los caminos de Yahweh, Ashina Hawashai son perfectos. Amén. Y dice Isaías
33, pero por confiar en el faraón van a ser humillados, y por depender de él serán avergonzados. Sí, porque el Señor, no creas que Él mira con agrado, que diga, en vez de arrepentirse, de dejar a sus ídolos, Él tiene hambre, yo le puedo dar de comer. Es más, el Señor es el que te ha mantenido vivo hasta el día de hoy. Si el Señor quisiera, hubiera solicitado tu espíritu, aunque tú tuvieras tu refrigerador lleno. Entonces tú estás vivo por misericordia del Señor, porque el Señor te tiene vivo. Pero no es suficiente para ti. Entonces mejor me voy caminando con todos los peligros, porque no hay quien me alimente cuando el Señor quizás te cuidó, incluso en ese camino perverso en el que ibas. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor te permita llegar a ese lugar, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que eso es un altar que el Señor tiene preparado para quemarlo con misiles, para encender ese fuego con misiles termonucleares en la Tercera Guerra Mundial, porque 2/3 partes de todo llamado negro, latino e indígena que vive en aquella región va a ser quemado como Sodoma, que ese es otro nombre que el Señor le ha puesto a aquella región, a aquel reino, por lo que va a hacer con ellos. ¿Ok? Dice aquí que van a ser avergonzados y humillados por haber confiado en el faraón, que el faraón hoy en día podrías decir que es el presidente, por confiar en esos gobiernos. ¿Ok? Ahora, vamos a ir al punto más concreto de lo que iba a ser esta lección en el principio, pero ya saben cómo es el espíritu. Nos lleva como el viento de aquí para allá, damos vuelta, entramos en esto, entramos en lo otro, y ahora sí vamos a entrar en el por qué es que el Señor llama con diferentes nombres a la región de Estados Unidos de América. Cuarto Esdras capítulo 16 dice: ay de ti, Babilonia y Asia, ay de vosotros, Egipto y Siria. ¿Ok? Y cuando tú lees este capítulo, obviamente estás leyendo de cómo es que el Señor va a golpear al lugar que tiene designado como un altar. Y quiero entrar aquí a Cuarto Esdras capítulo 15 y versículo 11, que dice: pero los traeré con mano fuerte y mi brazo extendido, y heriré a Egipto con plagas como antes, y destruiré la tierra. Ahora, el Egipto antiguo ahorita no está sufriendo las plagas que en Babilonia se están sufriendo. El Egipto antiguo no es el Egipto moderno, perdón. El Egipto moderno ni siquiera es tan maldito como lo que pasa en Babilonia. Obviamente, sí hay idolatría y son camitas y la chingada y hacen sus locuras. Pero Babilonia es el centro de donde emana la maldad más pura que existe. ¿Ok? Y el punto de leer esto es que decía: volveré a golpear a Egipto con las plagas de antes. ¿Y por qué el Señor golpearía el Egipto que está en África? No cuadra con las otras escrituras. ¿Ok? Ahora, quiero traer esta escritura en Apocalipsis 12 y 9. Dice: Selah, que no era esta. Selah, que hermanos.
Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. Que esa gran ciudad es ¿qué? La gran ramera, la gran Babilonia. Que simbólicamente, otra versión dice que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. ¿Ok? Leímos que el Señor iba a plagar a Egipto otra vez, pero Él estaba hablando del nuevo Egipto. La región, que aquí viene el punto de la lección, que el Señor apodó y referenció a los Estados Unidos de América. Porque dice aquí, voy a volver a leer Apocalipsis 11:8, y sus cuerpos serán echados en la plaza de la gran ciudad. Está hablando de una ciudad, de un reino, de una aglomeración de construcciones, casas, básicamente un país, que espiritualmente, no que es, sino que espiritualmente, que simbólicamente, no que es Egipto allá en África o Sodoma, sino que simbólicamente apodado. O sea, no sé si hermanos conocen la palabra apodo. Bueno, pues un apodo es un sobrenombre que te ponen. ¿Ok? Y muchas veces un apodo sirve para hacer referencia de la personalidad que tú tienes. Por ejemplo, si tú eres alguien que es bueno para el fútbol, te pueden decir, oh, tú eres el Messi de aquí de Mazatlán. ¿Ok? Si tú... Hay veces que aquí entre Isaacar, cuando tú le echas burla a alguien, digamos a alguien que baila bien y todo eso, llegas y te dicen, hey, Michael Jackson, ven para acá. Hey, el Michael Jackson, mira, ahí anda. Pero obviamente no eres Michael Jackson, pero tú haces las mismas obras o mañas que él. Bailas como él. O si él es bueno en el básquetbol, a que te digan, oh, pues, ¿qué onda, mi Jordan? En modo de burla, en modo de amistad, como sea, se suelen poner apodos para referenciar. Entonces, básicamente lo que el Señor hizo aquí fue poner diferentes apodos referenciando los hechos o las obras de estas antiguas ciudades, porque muchas veces esas cosas que leemos de las ciudades antiguas sí les ocurrieron, y por eso es que el Señor utiliza esas ciudades antiguas para que tú digas, ah, ok, entonces le va a pasar lo mismo a este lugar. Por ejemplo, aquí dice Sodoma y Egipto. La palabra Sodoma en el hebreo es Saddam, que significa quemando, en el presente, algo que se está quemando. Ahora, todo el mundo conoce la historia de Sodoma y Gomorra, que el Señor mandó fuego del cielo por la inmoralidad y maldad que se hacía en aquellas ciudades. Ahora el Señor ha utilizado a esa ciudad que se llamaba quemando en el hebreo para decir que ahora esta región llamada Estados Unidos va a sufrir la misma cosa. De hecho, la palabra nombre en el hebreo es tu reputación. Y tu reputación es lo que básicamente tú emanas de ti como un individuo, como una persona. Es lo que en el griego se llama onoma, nombre. Es lo que viene a la mente de la gente cuando escuchan tu nombre. Por ejemplo, si alguien... es más, así de fácil. Si tú dices arquitecto, solamente decir arquitecto, la palabra te hace pensar en casas, te hace pensar en planos, te hace pensar en puentes o no sé. O no sé si eso es ingeniería civil. En fin, si tú dices la palabra fútbol, ¿qué es lo que viene a tu mente?
balones, estadios, uniformes, equipos. Básicamente, tu nombre es lo que emana. Por ejemplo, pues si dicen Yahweh, mi mente rapidito piensa en salvación, piensa en el sacrificio, piensa en amor, en liderazgo, en valentía, en perfección, en guerra, en juicio, en enojo, en venganza. Todo eso es lo que viene a mi mente cuando escucho Yahweh. Pues es exactamente lo mismo. Cuando el Señor llama a Estados Unidos Sodoma, es porque va a quemar. Le llama a Egipto. ¿Por qué? Porque ahí es donde los israelitas andan viviendo como esclavos, todo por vivir bajo la sombra. Y no quieren regresarse a su país, aun cuando se encuentran con la cruda realidad de que ya ese esplendor, esa copa de oro que fue ese país en algún momento en la mano del Señor, la gran Babilonia, ya se le acabó su oro, pero se aferran a seguir viviendo ahí. ¿Qué otro nombre tiene el Señor para ese lugar? Babilonia. Que Babilonia en el hebreo es Babal, que significa confusión. Y si tú regresas a la historia con Nimrod cuando quiso poner la Torre de Babel para básicamente crear un nuevo orden mundial de gente unida y todo eso, el Señor los confundió con sus lenguas y tuvieron que parar su plan. ¿Ok? Y Estados Unidos de América tiene el nombre de confusión, Babilonia, básicamente, porque todas las naciones han ido, como en el tiempo antiguo, toda la región estaba chingada, menos Egipto. Todos fueron a la sombra de Egipto. Muchos países van a la sombra de Estados Unidos por las libertades y las leyes y apoyos y por la cultura mezclada. Es como un gran centro de combinaciones locas y religiosas y cualquier cosa tú puedes encontrar allá. Cualquier filosofía, cualquier mezcla de que en ciertos países o ciertas regiones no se harían, se verían como locura, y pues allá sí lo pueden hacer. Gente que llega hablando de otros paganos, de la India, árabes, chinos, japoneses, que no son nacidos ahí, sino que llegan ahí. Muchos toman de ese vino de filosofías y malos consejos, como leímos al principio. Toman esos malos consejos y terminan convirtiéndose en, ¿ya sabes qué? Llegó como Jorge y terminó como Fernanda, el vato. ¿Ok? Ese es el tipo de cosas que trastorna a la gente en aquella región. Y eso es parte de la misma confusión que genera. Por eso llamado Babilonia. Ahora, voy a cerrar con esto. No quiero hacerlo muy largo. Voy a cerrar con Apocalipsis. Ahora sí. ¿Cuál era? Apocalipsis 12 y 9. Y dice: y fue arrojado el dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado el diablo y es llamado también Satanás. Y quise traer esta escritura porque básicamente aquí el Señor te está enseñando cómo Él pone diferentes apodos o sobrenombres para describir el espíritu de este ser o de esa ciudad o lo que sea. ¿Ok? Y es por eso bien importante estudiar palabras, porque aquí el dragón se refiere a Roma. Y la escritura dice que una de las cabezas de
de la bestia que era Roma fue herida, pero luego volvió a renacer. Porque Estados Unidos de América es básicamente como la reconstrucción o la reencarnación de esa ciudad. Militarmente, gubernamentalmente, demócratas, plebeyos y patricios, republicanos y conservadores, el Coliseo, estos estadios, andan por todo el mundo con su ejército, conquistando y robando recursos y obligando a las naciones que vivan conforme sus leyes en el nombre de la democracia, con su águila. ¿Ok? Pero dice que también se llama la serpiente antigua. Porque la serpiente antigua era a los que hoy le llaman los edomitas. El impío. Nahash, brujo, hechicero. ¿Ok? Y dice, pero también se le llama diablo, que diablo es diabolo en el griego, que significa el acusador. Tiene ese espíritu de querer ver tropezar a su hermano. Lo hace a propósito, hace que los israelitas pequen contra su Dios. Y también Satanás, que en el hebreo es Shatán, significa el adversario, perdón. ¿Ok? Adversario de Yahweh Ashina Habushai. Él hace todo lo contrario de lo que el Señor le dijo a nosotros, los israelitas, a Jacob. Este vato hace todo lo contrario. Si el Señor dijo, hey, hagan esto para que les vaya bien, hey, esto es el camino para que tú prosperes, hey, pues este vato hace todo lo contrario. Y nuestra gente ahora está siguiendo el consejo de Satanás, el diablo, la serpiente antigua y el dragón. Y como leímos en Isaías, al fin del día, man, el Señor los va a avergonzar a todos ustedes que se alejaron del buen camino. Los que no quisieron prestar atención al consejo de Yahweh Ba'ashina Haboshai, man. Todo por vivir conforme a las maneras de aquel lugar maldito que el Señor ha nombrado toda esta fama, todos estos sobrenombres, todos estos apodos para decir qué es lo que va a suceder con ese lugar. Pero con eso, Akiam, vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, alabanza y dominio a Yahweh, para Hashem Haboshai, para Hashem Rakakpadash, todos los honores a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Shalom.